Estamos en guerra. ¿Qué significa eso? ¿De dónde surge una frase así? ¿De un presidente de Estados Unidos hablando a Corea del Norte? ¿De un emporio comercial dirigiéndose a su competencia? ¿De el presidente de nuestro país hablando acerca del narcotráfico? ¿O de un clásico de fútbol América Chivas? Estamos en guerra. Es la frase que define lo que sucede en muchas iglesias. Iglesias que atraviesan por conflictos serios. Iglesias o hermanos con diferencias doctrinales, de liderazgo, de preferencias, que llegan a la violencia verbal, física, incluso acciones legales, pasando por supuesto por la división. Muchos han encontrado en el desacuerdo entre Bernabé y Pablo una justificante para poder luchar con otros hermanos. Muchos han encontrado ahí una razón para poder defender sus propios intereses y estar dispuestos a pelear con cualquier otro dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto fue una de ellas. La iglesia de Corinto, fundada por el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, recibió de él una gran bendición, una gran enseñanza durante año y medio. Fue una iglesia instruida por este hombre y por otros maestros que la visitaron. Apolos, Cefas, una iglesia grande, con posibilidades económicas, con personas que tenían un nivel académico alto, con muchos dones espirituales, con capacidades sorprendentes para el ministerio, pero con conflictos. Estaban peleando por todo. Ahí en el capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo resume simplemente lo que estaba pasando con ellos, cuando habla de celos, contiendas y disensiones. Los corintios vivían, y podría decir tal vez hasta alababan, con los puños cerrados. Y Pablo escribe esta carta, que es la segunda de unas 3 o 4 cartas, solamente tenemos 2 ahí, pero esta es la segunda carta en la que hemos identificado para corregirles. Ahora, no olvidemos la motivación del apóstol Pablo. En el capítulo 4, versículo 15, dice: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Tenemos aquí entonces la exhortación de un padre espiritual hablando a sus hijos, alentándoles, incluso reprendiéndoles por los pecados que se encontraban en la iglesia. Es el corazón paternal de Pablo, ocupándose de sus hijos espirituales en cuanto a las actitudes. Este es como un padre que con amor, pero firmemente, habla a su hijo para decirle lo que tiene que hacer y de lo que se debe abstener. Y es que el amor cristiano es lo que te alienta a tratar el pecado de otros siempre. Es el amor cristiano el que te va a llevar a buscar ayudar a los que están a tu lado. Y este es el apóstol Pablo. Y ya en los primeros 4 capítulos vimos cómo él está tratando con las divisiones y los diferentes grupos de lealtad que estaban en la iglesia. Y estaba el grupo de Cefas, y el grupo de Pablo, y el grupo de Apolos. Y estos grupos estaban peleando, y cada uno tratando de defender sus intereses. Y luego en el capítulo 5 trató con el pecado de inmoralidad, y toda la iglesia en ese momento estaba recibiendo la exhortación fuerte, firme del apóstol, que les estaba llamando a la santidad. Pero ahora vamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 vamos a comenzar a estudiar otro de los pecados de la iglesia en Corinto, porque ahí Pablo va a tratar con los conflictos dentro de la iglesia, otro pecado. Y en los primeros 8 versículos veremos 3 elementos a considerar en lo que tiene que ver con los conflictos. Y es muy importante que los conozcas, porque estoy seguro que en algún momento de tu vida como cristiano vas a tener algún conflicto con alguien más. En algún momento vas a tener la tentación de entrar a un conflicto verbal, de entrar a una agresión verbal y tal vez incluso física con algún cristiano. Y como en este pasaje lo vamos a ver, en algún momento tal vez pienses:
en demandar a alguno de tus hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver 3 elementos aquí a considerar. En primer lugar, vamos a ver la solución equivocada. En los primeros 4 versículos, la solución equivocada. Déjame ubicarte primeramente qué es la iglesia. La iglesia no es la estructura en la que estamos, la iglesia no es la organización, no es una denominación. La iglesia es el conjunto de personas que conforman este cuerpo de Cristo. En realidad la iglesia es un organismo vivo conformado por personas vivas espiritualmente. Podríamos llamarle la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia también tiene conflictos. En la iglesia surgen diferencias producto de nuestra condición pecaminosa. En nuestra imperfección e inmadurez tendemos a pelear, a luchar con otros. Entonces la iglesia no es como una vitrina donde se colocan los trofeos ahí para ser exhibidos, sino es como una caja de herramientas donde se ponen ahí los desarmadores y las pinzas, y unas a otras incluso se desgastan. La iglesia tiene debilidades, tiene imperfecciones que raspan a otros. Cada uno llegamos a la iglesia así, con rugosidades, con asperezas, con lastimaduras hacia otros. Somos como una hermosa flor con un tallo espinoso. Esa es la iglesia. Y esto ocasiona serios conflictos, y a veces hay intención de acciones legales, y en ocasiones la iglesia se desgasta por esto. Así que necesitamos saber qué es lo que dice Dios acerca de esto. Pablo aborda el asunto de frente. Versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La iglesia de Corinto estaba muy ocupada demandándose unos a otros. Había 2 grupos ahí para que en general tengamos la perspectiva. Estaban los judíos, estos que habían llegado del judaísmo y habían creído en Cristo como su Salvador. Ellos no tenían tanto problema porque ellos estaban acostumbrados a resolver sus asuntos en la sinagoga. Ellos estaban acostumbrados a que dentro de la sinagoga, cuando se conformaban 11 hombres, ellos formaban un tipo de concilio el cual atendía cualquier diferencia entre ellos. Así que ellos nunca iban a ir con los paganos, nunca se iban a dirigir al tribunal romano para resolver las situaciones. Ellos incluso tomaban las escrituras del Antiguo Testamento y mediante ellas veían cuál de la ley de Dios aplicaba para la situación de los hermanos dentro del cuerpo, dentro de la sinagoga. Eran como una gran familia tratando de resolver sus diferencias. Y cuando algo surgía, iban a la palabra de Dios. Ahí tenían todo lo necesario. Incluso para ellos era una blasfemia ir ante los incrédulos, porque esto significaría que Dios no tenía una solución para el problema que estaban enfrentando. Así que ellos iban a la palabra de Dios. No había ningún problema. Recuerdan, por ejemplo, allá en el libro de Ruth, en el capítulo 4. ¿Recuerdan cuando Boaz quiso tomar a Ruth como mujer? ¿Lo recuerdan? Y él entonces, después de examinar las posibilidades, se dio cuenta de que había un pariente más cercano que podía redimir, es decir, que podía tomar esos campos y tomar a Ruth por mujer. Entonces él juntó a los ancianos, juntó a 10 ancianos y expuso el caso. Y llamó al pariente, y entonces el pariente dijo: mira, yo no puedo tomar ahora no puedo ser el pariente redentor, tómalo tú. Y los ancianos estuvieron de acuerdo, y entonces ahí funcionaba este comité local. Recordamos, por ejemplo, en el juicio del Señor, esta fue la razón por la que Pilato, cuando recibe al Señor en su juicio, lo envía a Herodes. Porque Herodes, con un trasfondo judío y teniendo una jurisdicción dentro del pueblo judío, él podía decidir acerca de estos asuntos. Prácticamente Pilato dijo: es un judío, que lo atiendan su gente. En pocas palabras, los judíos lavaban su ropa en casa. Pero había un segundo grupo, los griegos. Y los griegos eran distintos. Ellos vivían bajo las leyes del Imperio Romano.
del derecho romano, famoso por definir leyes para las instituciones, para la sociedad y para la familia. Muchas de nuestras leyes, incluso en la actualidad, surgen o tienen su base del derecho romano. Así que esta forma de ejercer las leyes, de ejercer el derecho, era famosa, no solo dentro del imperio. Y ellos estaban orgullosos de eso. Así que tenían jueces, tenían tribunales, tenían todo un sistema de jurados para atender cada uno de los casos. Casos menores, a un jurado de 201 personas. Casos mayores, de 600, de 1000, hasta de 6000 personas. ¿Cómo es que podría tanta gente decidir eso? ¿Cómo podrían decidir si era culpable o inocente? Era una cuestión de mayoría. Se presentaba el caso y toda esta gente mayor de 30 años hablaba acerca de cuál sería la solución. Así que en la zona, y particularmente en Atenas, prácticamente toda persona mayor a 30 años era un tipo de abogado. Era un asunto de mayoría, estaban acostumbrados a eso, pero vinieron a salvación y llegaron a la iglesia y se integraron a la iglesia y comenzaron a tener conflictos con otros hermanos y entonces comenzaron a ir a los tribunales. Ellos empezaron a traer sus prácticas. ¿Me viste feo? ¿Me hiciste algo? ¿Me quedaste de ver? Vamos a la corte. Vamos con el juez. Vas a recibir a mi abogado. ¿Me hiciste algo? Nos vemos a la salida, pero del tribunal. Entonces, estos sí tenían problemas. Y siempre hay ese peligro, hermanos. Quieres traer tu equipaje del mundo. Quieres traerlo a la iglesia. Quieres traer los ídolos de Egipto. Pero remiendo nuevo no se pone en vestido viejo. Es decir, no actúes como incrédulo si eres creyente. No actúes como incrédulo si ahora has entendido el Evangelio. ¿Saben? Nos gusta luchar por nuestros propios intereses, ¿verdad? Nos gusta inmediatamente cuando nos vemos tratados injustamente, pensamos, ¿qué puedo hacer para reivindicarme? ¿Qué puedo hacer para traerme justicia? Y lo que dice aquí Pablo es, no debes demandar a un cristiano. Si eres cristiano, no debes demandar a un cristiano. Y la construcción gramatical que tenemos en el capítulo 6 nos indica que ellos estaban haciendo eso. En realidad, en el griego no hay signos de interrogación. Nosotros lo tenemos ahí en el castellano para poder entender el sentido, pero el griego nos da el sentido de que ellos ya lo estaban haciendo y Pablo les está confrontando y les está diciendo, no debes hacer eso. Llevar una situación de creyentes ante los incrédulos. Nosotros sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos. Llevas a un enfermo, ¿a dónde? ¿Con quién? Con un doctor. Se te descompone tu coche, lo llevas a un taller, ¿verdad? Y si tu lavadora comienza a hacer ruidos extraños, no llamas al pastor, llamas al técnico. Y si hay un conflicto entre cristianos, ¿los llevas ante incrédulos? No puede ser. Es como llevar un piano descompuesto para que sea arreglado por personas sordas. Es como que llevaras tu reloj que ya no camina para que lo arreglara un ciego. La ropa sucia se lava en casa. Y esto surge de un principio muy importante que el Señor definió ayer en Mateo 18, acompáñenme en sus Biblias, versículo 15, Mateo 18, versículo 15, porque allá el Señor habló de la manera en que su iglesia debía resolver las situaciones. En el versículo 15, noten por favor, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Cristo dice que es el careo entre las partes en conflicto las que debe llevarse a cabo en primera instancia. Es el asunto dentro
dentro de la iglesia. En Lucas 17:3, si también abren sus Biblias ahí, van a darse cuenta que esto es confirmado por el mismo Señor, confirmado cuando dice: mirad por vosotros mismos. Lucas 17:3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. ¿Es eso? Es decir, que cuando hay un conflicto entre ambas partes, entonces se extiende el perdón de corazón, pero la reconciliación va a surgir en el momento en que la parte ofensora diga: me arrepiento. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 12 nos dice cuál es el problema central en los conflictos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 12. Noten por favor aquí cómo la palabra eleva nuestra vista y nos deja, o mejor dicho, nos muestra que el asunto no es solamente entre personas. 1 Corintios 8, 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Te das cuenta? Un asunto con los hermanos es un asunto con Cristo. La relación horizontal tiene una dependencia y una estrecha cercanía con la relación vertical. Nunca nadie puede tener un conflicto con alguien de sus hermanos sin ver dañada su relación con Dios. Los corintios estaban entonces peleando, estaban luchando. Y hay 2 argumentos aquí que el apóstol presenta para hacerles conscientes de lo que estaban haciendo. Versículo 2, capítulo 6, versículo 2. Cuando dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hagan una pausa ahí. ¿No hay una conciencia común de esto, aún dentro de la iglesia cristiana? La idea general del creyente es que una vez que el creyente es llamado por el Señor, una vez que ya se acabó los capítulos en esta tierra, entonces vamos para allá, a que el creyente disfrute de todas las bendiciones con Cristo. Pero la Biblia nos asegura que hay un reino prometido sobre la tierra. Un reino donde Cristo reinará. Ahora no vamos a entrar en detalle porque no es el tema central de todo esto, pero solamente como una referencia es importante cuando dice aquí Pablo: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿De qué está hablando? Bueno, se trata de este reino. ¿Cuál reino? Hay un reino prometido que está ligado al pacto abrámico, al pacto davídico y al pacto palestino. En el pacto abrámico, Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En el pacto davídico, Dios le prometió a David un descendiente que se sentaría sobre el trono para juzgar al pueblo de Israel. Y en el pacto palestino habla de una tierra prometida y habla de un reino de justicia y paz. Es un reino del cual Isaías habló abundantemente. En Génesis 12 se habla del pacto abrámico, en 1 Crónicas 17 del pacto davídico y en Isaías 11 y Jeremías 31 del pacto palestino. ¿Quiénes reinarán? En primer lugar, el Mesías. El Mesías. Lucas 1, versículos 31 al 33, por favor, en sus Biblias, porque ahí notarán cómo aún desde el nacimiento del Salvador se estableció este reino para él. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y noten: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién más reinará? Los santos del Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7, versículo 18, recuerdan aquella visión de las 4 bestias, los 4 reinos, cuando se habló de cómo estos reinos estarían sobre la tierra. Después de eso, en el versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No puedes pensar que el reino
en el cielo va a ser cedido por Dios para que los redimidos, los salvos, reinen en el cielo. Nunca vemos esa imagen ni esa revelación en las Escrituras, pero sí sobre la tierra. ¿Quién más va a reinar? Bueno, los apóstoles. Allá en Mateo 19:28, cuando algunos de ellos le preguntaron, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué vamos a recibir? Y dice en Mateo 19:28, de cierto os digo que la regeneración, escuchen, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La interpretación literal, histórico-gramatical de estos pasajes nos aseguran, nos dan evidencia de que habrá un reino sobre la tierra en el cual Cristo, los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles y ¿quién más? La iglesia. Apocalipsis 2:26. Vayan conmigo por favor, Apocalipsis 2:26, porque en ese pasaje que está dentro del mensaje a las 7 iglesias, y recuerden solamente lo que van a hallar, que Apocalipsis 1:19 nos habla de las cosas que son, las que eran y las que han de venir. Y en los capítulos 2 y 3 tenemos una rebanada de todo el pastel apocalíptico, y es la rebanada que habla acerca del tiempo de la iglesia. Y en el capítulo 2, versículo 26, a la iglesia de Tiatira dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Vean que esto está dirigido ¿a quién? A la iglesia. Y es lo mismo que el apóstol Pablo confirmó en 2 de Timoteo 2:12, cuando le dijo a Timoteo lo siguiente: si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces, después de la revelación apocalíptica, capítulos 6 a capítulos 19 nos hablan de toda esa gran tribulación y todos esos sucesos sobre la tierra, pero ya después en el capítulo 19, con la segunda venida de Cristo, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos introduce a una nueva etapa. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, podemos ver con mucha claridad lo que estamos viendo en todo el panorama bíblico. Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vean al final del versículo: y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años. Repito, la interpretación literal, histórica, gramatical de estos pasajes nos da evidencia y por fuerza nos llevan a la confirmación de un reino sobre la tierra donde Cristo, la iglesia, apóstoles y santos de todos los tiempos reinarán junto con el Mesías. Dios ha prometido este reino. Ahora, reino prometido por los profetas del Antiguo Testamento, reino del segundo Adán, reino para gloria de Dios. Pablo trae eso como referencia aquí en el capítulo 6 y dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y ahora en pasajes como esto entiendo un poco al apóstol Pedro cuando dice: mira, hay cosas que Pablo dice que son complicadas, porque luego, después de esto, dice en el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y esto salta a la vista, ¿cierto? ¿Juzgar a los ángeles? ¿Juzgar a los ángeles? Esto no te puede trasladar al cielo. Isaías te diría inmediatamente: mira, aquí solamente uno es santo, santo, santo. Solo uno es el juez supremo. Juan diría, como en Apocalipsis, hay uno que está en el trono sentado. Y Ezequiel diría: es verdad, es uno que está en el trono de fuego. Es decir, esto nos mantiene en la tierra. Esto nos tiene todavía aquí dentro del reino. Y esto, por supuesto, allá en el cielo solo Dios y Cristo son jueces, pero aquí en la tierra
El contexto confirma ese reino terrenal, porque además la palabra juzgar, que notas ahí en el versículo 2 y versículo 3, se repite tantas veces, es una palabra clave. Y esto significa gobernar o regir. ¿Cómo lo interpretamos esto? La Escritura interpreta la Escritura. Mateo 25:31, acompáñenme ahí en sus Biblias. Mateo 25:31. Recuerden que Mateo 24 y Mateo 25 es como una ventana que el Señor abre a la vista de los discípulos para que ellos vean un poco de lo que sucedería tiempo después. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Notan? Es una referencia clara a un trono terrenal y a una segunda venida con sus santos ángeles. ¿Qué significa entonces esto? Que habrá un reino de justicia donde reinaremos juzgando y gobernando sobre la tierra con un sistema de justicia perfecto en el cual Cristo estará gobernando, y habrá todo un sistema judicial de justicia perfecto. Ahí entonces encontramos la razón de aquella petición en Mateo 6: venga tu reino. Si el reino, el único reino que esperáramos fuera en el cielo, creo que la oración tendría que ser como: llévanos a tu reino, ¿cierto? Esto es algo grande, ¿están de acuerdo? Esto eleva tu vista a los altos estándares de Dios. Esto eleva tu vista a su santidad y su justicia. Esto te coloca a ti en la posición, a ti y a mí en la posición adecuada para ver quién es Dios en toda su majestad, pero al mismo tiempo en toda su humildad, que va a dar un reino a aquellos que son suyos. Y entonces, este argumento es utilizado por Pablo para decir: ¿no pueden juzgar las cosas de la vida? Ustedes que van a recibir un reino, ¿no pueden juzgar las cosas triviales de la iglesia? ¿No pueden juzgar correctamente? Pones demandas contra otros hermanos, te peleas, luchas, entras en conflicto, le haces caras, te sientas al otro lado, no puedes resolverlo. Ese es su argumento. Y entonces vienen tres palabras en griego fuertes en el versículo 5: para avergonzaros, lo digo. ¿Qué está diciendo él? Qué vergüenza te debiera dar si no sabes resolver los asuntos con tus hermanos. Cuando ya has sido receptor de la gracia de Dios en la salvación, cuando ya has recibido la más grande bendición que un hombre puede recibir, cuando ya has sido trasladado en tu ciudadanía a los cielos, cuando ya tus ojos han sido abiertos, cuando ahora eres un embajador de Cristo, cuando ya no eres la misma persona, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, cuando ya tu viejo hombre fue crucificado, cuando ya se ha hecho todo para que tú tengas entrada a ese reino, y no puedes resolver los asuntos sobre la tierra. Qué vergüenza. Pero hay una solución correcta en segundo lugar, y allá tenemos que ir ahora. No puedes evitar que surjan conflictos, ¿cierto? No puedes evitarlo. No puedes evitar que haya diferencias. Quiero decir, hay gente imperfecta por ahí. De repente llegan aquí, no nosotros. Hay gente imperfecta. Hay personas que fallan. ¿Han escuchado de esos? Hay personas que fallan realmente. Es decir, hay personas que no cumplen todo lo que dice la palabra. ¿Pueden creerlo?
Somos nosotros. Somos nosotros. Pero Dios ha dado una solución en la palabra. Dios ahora nos lleva ahí hacia adelante en el versículo 5, en el versículo 6, para mostrarnos que la palabra es sabiduría que desciende del cielo. La palabra es luz en nuestro camino oscuro. Para mostrarnos que es la palabra norma de conducta para el creyente. Para mostrarnos que aquí tienes todo el consejo de Dios, que esta es la palabra viva y eficaz, que es la regla por la cual debemos juzgar cada uno de los asuntos en nuestra vida, de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras y nuestras relaciones. Y aquí está la solución, versículos 5 y 6, después de la frase confrontativa, dice, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Nuevamente, ¿ves? Pero aquí está el consejo de Dios, que dice, acudan a una tercera persona, vayan con una parte reconciliadora para tratar el asunto. No vayas a los tribunales, no vayas con los incrédulos. Si dos cristianos no pueden reconciliarse, si lo de Mateo 18:15 no funciona, entonces vamos al versículo 16. ¿Qué nos dice Mateo 18:16? ¿Qué hacemos si no funciona el versículo 15? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vean el diseño de Dios para la iglesia. ¿Notan? La manera en la cual Dios busca que el cuerpo resuelva esas situaciones. No pueden dos, llamen a otros. Llamen a otros, pero no para hacer algo campal ahí, no para echar montón. El asunto sigue siendo el mismo, reconciliación. Ese tercero, o esos tercero, cuarto y quinto, como está ahí en Mateo 18, van a juzgar. A ver, hermano, ¿qué dices que te hizo? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué es lo que tienes en contra de él o de ella? Y con la sabiduría del Señor, con la madurez que tienen estos hermanos, van a juzgar y van a ayudar a ambas partes y van a decirles lo que se debe hacer. Siempre que dos huesos se separan por algún accidente o algún trauma, siempre se requiere una parte que unifique. Y esa parte espiritual van a ser otros hermanos. ¿Qué se busca? Reconciliación. Reconciliación, siempre, todo tiempo, en todo momento. Es un mandato de Dios. Reconciliar las partes, unir las piezas rotas. Tienes que ayudar a los hermanos. Ellos se necesitan y deben estar caminando juntos. Y la ayuda sabia les va a ayudar. Un tercero maduro es el puente que va a unir un extremo del otro dentro en la barranca. Esto es de suma importancia. Mira, considera esto. Ese asunto está afectando sus vidas, ¿cierto? Está afectando a sus familias. Probablemente está afectando a la iglesia. Un domingo llegaron juntos, se sentaron aquí, el siguiente domingo uno aquí y otro allá. Y hermano, ¿por qué no se sienta con su esposo? Oye, hermano, ¿por qué tu esposa del otro lado? Queremos darnos un poco de distancia, es que ya dormimos toda la noche juntos. Algo pasa, algo sucede. Providencialmente tal vez Dios te lo ha mostrado a ti o a alguno de los pastores. Piénsalo, este asunto está afectando sus vidas espirituales. Ellos se levantaron pensando en ese problema. Ellos están viviendo con ese problema. Tal vez hasta sueñan con ese problema. Piensan en el nombre de la persona y la boca se les hace amarga. Pero lo más importante, está afectando su relación con Dios. Mira conmigo en Mateo 5, versículo 22 al 26. Observa cómo el conflicto mina el corazón al grado de que corta y estorba la relación con el Señor.
En Mateo 5, versículos 22 al 26, el Señor está instruyendo haciendo una comparativa en cuanto a la letra de la ley y el espíritu de la ley. Y dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Tienes un problema con algún hermano, con alguna hermana? Está diciendo esto: no me interesa tu adoración, no me interesa de momento tu adoración, déjala ahí, reconcíliate, arregla el asunto, haz las paces, perdona, pide perdón, lleguen a un acuerdo y entonces ven y adórame. En serio, ¿cierto? Es decir, no se resuelve de la manera común. ¿Y si me cambio de iglesia? ¿Qué? Si me voy a la iglesia de Tampico, allá no me van a preguntar. Tal vez. El asunto es con Dios. Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en todas partes. Y dice en el versículo 26, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino de la vida. No sea que tu adversario te entregue al juez y después haga algo así y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta es la solución correcta. Buscas reconciliación, porque la falta de reconciliación levanta una muralla de discordia, una separación entre el hermano y ¿quién? Y el hermano. ¡No! Entre el hermano y Dios. Entre el hermano y Dios. Y eso es algo serio, ¿cierto? Eso es algo serio. Algo así como, veniste hoy a adorar a nuestro Dios, pero dejaste allá una serie de conflictos y problemas. Tal vez solo viniste a perder tu tiempo. Tal vez tu tiempo fue tiempo perdido. Porque esa adoración tiene algo reprensible. Algo que Dios dice, mira, está bien, qué bueno que me adoras, pero primero arregla esa situación. Arregla esa situación, porque hay una máxima en la práctica cristiana: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero la segunda, ¿qué dijo el Señor? No es menos importante, y es amarás a ¿quién? A tu prójimo. Así que estos dos, dice, estos dos conforman toda la ley. Ahí está todo. ¿Ves eso? ¿Tienes algún conflicto con algún hermano o alguna hermana? No lo trates ante la ley civil. No hagas una reunión con toda tu familia incrédula para resolver el asunto. No lo lleves ante el compadre, no lo lleves ante el amigo que no conoce de Dios. No, acude a alguien maduro en la fe, pero no con el pastor que dijo, mira, mejor olvídalo, haz de cuenta que no ocurrió. Es más, si tienes ahí como algo en tu corazón, llega a tu casa y agárrate a tu sillón a golpes. No, esa clase de psicología positiva no es bíblica. O la otra, ¿por qué no se lo comentas a tu vecino para que él se lo diga al del mercado, y el del mercado lo conoce, igual se lo comenta y así ya saben? No, eso es murmuración, es chisme. Las partes que no tienen nada que ver en la solución de un conflicto no tienen nada que ver, nada que saber. Entonces, Pablo dice, ¿cómo puede ser posible? ¡Qué vergüenza! Bueno, pero cuando sigues aquí
precepto bíblico, hay bendición. Nota ahí, por favor. Nota ahí en el versículo 5. Noten, ese sabio. Vean, observen. ¿Cómo se llama ese hermano? Sabio. ¿Es eso? Sabio. Y por supuesto, Dios no está hablando de sabiduría humana. Él está hablando de su sabiduría. Este es probablemente el hermano Proverbios. Y por la gracia de Dios siempre hay hermanos proverbios en las iglesias. Y en cada una hay 2, 3 o tal vez más hermanos proverbios. Puedes acudir a ellos y puedes acercarte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el hermano sabio, el hermano proverbios? Él dice, juzga entre sus hermanos. ¿Ves eso? Ahora, esta es sabiduría de Dios. Este no va a sacar ahí una moneda para decir, bueno, a ver, el que gane 2 de 3 gana. O nos aventamos ahí un disparejo y el que quede, ese es el que tiene la razón. No, Él va a llevar las cosas hacia el lugar correcto. ¿Hacia dónde? Colosenses 3:13. Mira, Colosenses 3:13. Observa eso. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué? Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hacia allá va a ir el hermano sabio. Primera de Tesalonicenses 4:6. Primera de Tesalonicenses 4:6. Otro pasaje. Que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El hermano sabio identificará en la sabiduría de Dios dónde hay cierto engaño, hacia quién está equivocado, y les dirá, perdona, perdónalo, perdónala, pídele perdón. Reconoce que te equivocaste, pídele perdón. Y eso traerá la bendición. Este es un hombre que aplica discernimiento bíblico. Este no va a sacar el libro de la psicología para hoy. No va a sacar el manual de consejería de G12. No, no, no. Él va a sacar la Biblia. Y ahí vas a notar que es el hermano sabio. Para decir, y él va a decir, mira, aquí está el pasaje. Mira lo que dice Efesios 4:31, 4:32. Perdonándoos unos a otros de la manera como Cristo os perdonó a vosotros. Y tenemos un ejemplo precioso en Filipenses 4, acompañen ahí en sus Biblias, un ejemplo precioso de cómo el apóstol Pablo hace este llamado a su discípulo. Filipenses 4 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, observen, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Él está diciendo, estas hermanas tienen un corazón de batalla, de combate por el Evangelio. ¿Lo notaron? Estaban ahí con Pablo, eran 2 mujeres que estaban ahí, hombro a hombro, predicando el Evangelio, férreas, que tenían un corazón determinado. Pero que en algún momento, tal vez una dijo, vamos, y le dijo otra, la otra dijo, no, espérate, no, sí, vamos, no, espérate, no, sí, vamos. Y a ver, ¿qué traes conmigo? No, pues tú, y entonces empezaron el combate entre ellas. Y Pablo dice, ayúdales. ¿Por qué? Porque estas mujeres han sido de gran ayuda, de gran bendición a la obra de Cristo, y no deben tener estos conflictos. No deben tener esos conflictos. No debemos tener esos conflictos. Y algunas veces, parece de broma, pero algunas veces por el ministerio surgen conflictos. No, ¿a qué hora el servicio? 11:45, no, a las 11:50, no, mejor a las 11:30, y mejor a qué hora, y un estudio, qué día, y
¿por qué no mejor lo pusieron un domingo entre semana para que podamos ir? Y somos así, y luchamos y combatimos, y hay en nosotros, pero entonces en la gracia del Señor, hermanos sabios y reconciliadores, son como ese bálsamo que pones cuando está la herida, y entonces pones un poco de aceite que refresca, como esa gasa que colocas y que te da descanso, esa pomada que aliviana el dolor del cuerpo. Y esos hermanos son valiosos, son los cartílagos que unen los dos huesos, y entonces los huesos pueden funcionar y pueden amortiguar el peso del cuerpo. Los cristianos en Corinto debían aprender a resolver los asuntos, debían ser reconciliadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ser reconciliadores es ser reflejo de Cristo. Ser reconciliadores es ser reflejo de Cristo. Allá en el Edén hubo un gran conflicto entre el Dios Santo y Adán y Eva pecadores. Y ese conflicto rompió la relación, ¿recuerdas? En Génesis 3, el pecado, el dardo de fuego lanzado por Satanás, rompió esa relación, creó un conflicto espiritual para toda la vida de cada persona. Y cada generación que nació a partir de Adán y Eva nació con un conflicto. Y si un bebé recién nacido pudiera hablar y tú le preguntaras, saliendo de la mamá, le preguntaras, ¿tienes algún problema? Ese bebé te diría, si tuviera la capacidad de hablar y tuviera la madurez para poder razonar, él te diría, tengo un conflicto con Dios, tengo un problema con Dios. Y así nacemos cada uno de nosotros. Solamente que en la gracia de Dios nacemos sin poder articular palabras y sin un razonamiento suficiente. Pero entonces Dios envió un reconciliador. ¿A quién? A Jesucristo, quien con su vida perfecta y su muerte en la cruz hizo posible lo imposible: reconciliarnos, hombres pecadores, con un Dios santo, llevarnos a nosotros, hombres de la tierra, terrenales, hacia un Dios santo de los cielos. Jesucristo hizo posible la reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios 5, 18. Mira conmigo este pasaje que puede ser algo, es uno de los pasajes tal vez más maravillosos en cuanto a la doctrina de la sustitución y la imputación, porque este pasaje en el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es esa reconciliación? Dice en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Hermanos, reconcíliate con Dios. Dios envió a su Hijo para hacer posible tu reconciliación con Él. Dios envió a Cristo para pagar en la cruz por tus pecados. Y el castigo de tus pecados fue en la cruz. Y ahí Él recibió de parte del Padre esa separación que en una relación perfecta como la de ellos es equivalente a toda la ira de Dios en Él. Cuando reconoces tus pecados y te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él te perdona si pones tu fe en Cristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilla! Él absorbió el castigo. Él es nuestro reconciliador.
Él nos trajo nueva naturaleza, Él nos trasladó al cielo, de tal manera que el apóstol Pablo dice, fuisteis justificados, santificados y glorificados en Cristo. El cristiano es una nueva criatura, puede juzgar las cosas de esta vida, puede tomar la guía de la palabra de Dios, puede ver las letras de la palabra, puede ver el espíritu de la ley y puede decir, ahora sé lo que Dios quiere para mi vida. Es la razón por la cual podemos, con la guía del Espíritu Santo y la guía de la palabra, tomar una determinación que en algunas ocasiones tal vez no es lo que quisiéramos, no es lo que nos gusta, es lo que tal vez duele, pero eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos ha dado Dios, esa posibilidad de ser reconciliadores. En tercer y último lugar, tenemos que ir por fuerza a los versículos 7 y 8, porque no puedo dejar pasar el corazón del asunto. El corazón del asunto. En otras palabras, la actitud del corazón. Ningún pasaje va a encontrar un efecto en el creyente a menos que se estudie a nivel del corazón. El derecho romano fue un conjunto de leyes que alcanzaron gran trascendencia dentro del imperio. Con todo eso, juzgar en un conflicto entre cristianos era insuficiente. ¿Por qué? Porque el derecho romano dejaba a un lado la parte más importante, el corazón, el centro de la vida. El derecho romano no consideraba el corazón. No le decía a la persona, ¿qué sientes? ¿Qué actitud tienes? El derecho romano simplemente decía, presenta tus pruebas, dame tus argumentos, se van a evaluar, se va a ver cuáles son los más consistentes, argumentos a favor, argumentos en contra, y se va a determinar cuál es la sentencia. Pero no importa cómo me siento, no importa lo que siento en mi corazón, eso al derecho romano no le interesa. Esto lo hacía insuficiente. Entonces, ¿hay una actitud involucrada en estos conflictos? Sí, versículo 7. Versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pon mucha atención. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¡Wow! Bueno, hay un dicho por ahí que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Los abogados, algunos dicen esto. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios? Ya está mal que tengan pleitos. Esa palabra pleitos habla de conflictos. Ya está mal eso, ya están en pecado si tienen pleitos. Pero hay algo más adentro, más profundo, en tu corazón. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no tienes la humildad para sufrir el agravio? Ahora déjame, no queremos hacer esto una clase de griego, pero solo es importante que te muestre aquí que los términos están en una voz media y con una tendencia a la voz pasiva, en donde significa que hay un elemento externo que hace la acción en la persona. Es decir, hay un elemento fuera del hombre que ejerce una acción sobre la persona. Y déjame entonces decirlo literalmente. Lo que está diciendo Pablo es, permitan ustedes ser agraviados y robados. Es lo que dice. Sométanse al fraude y sométanse a la pérdida. En el griego no hay signos de interrogación. Entonces él está diciendo, estoy llamando a tu corazón. Sé humilde, dice. Toma la mansedumbre como elemento en tu corazón, como virtud, y responde en mansedumbre. Ahora, la mansedumbre regularmente es mal entendida. Algunos dicen, no, es que la mansedumbre es mensedumbre. No es eso. La mansedumbre es el poder para actuar, pero no lo haces. Tienes el poder para demandar, pero ¿qué tienes? Tienes todo para hacerte justicia, pero bajas el miedo. ¿Estás dispuesto a perder? ¿Estás dispuesto a perder lo que está
y no. Este es un terreno muy pedregoso. Creo que debes agarrarte de tu silla, porque aquí hay muchos obstáculos para eso. Hay muchas inconformidades. No puedo creerlo. Si yo soy el ofendido, ¿cómo es posible? No se vale. Yo lo gané con mi esfuerzo. Es mío. ¿Por qué se lo voy a dejar? ¿Me escucharon? Desde niños. Está ahí el niño, está ahí con su juguete, se acerca otro niño, lo voltea y le dice, es mío. ¿No? Es mío. Y eso va creciendo. ¿Pero por qué, pastor? Si él es la persona que él no me quiere hablar. Si él es el que me ofendió a mí, él es el que habló de mi familia, es el que dijo de mis hijos. ¿Por qué yo voy a ir? Por mansedumbre, por humildad. Tenemos problemas con eso, ¿cierto? Somos de armas tomar, dice por ahí, ¿no? Soltamos el falacio y luego preguntamos, ¿qué? ¿Hay un problema? Es el corazón, ¿cierto? Es el corazón. Es el corazón. Pero el Señor dijo, no. Él nos enseñó una nueva ley, y es la ley que Pablo está aquí refrendando, es la ley de la mansedumbre. Es la cualidad de perdonar injusticias, de corregir las faltas, de gobernar el propio espíritu y de decir, no voy a actuar en consecuencia. Lo pierdo. Como aquel hermano que una vez me decía, hermano, es que le hice un flete al hermano aquel y le llevé 5,000 piezas de adoquín, se las trasladé y las tuve que hacer en varios viajes porque no cabía todo en mi camioneta. Y cuando terminé de hacer los viajes, le tenía que llevar de 1000 en 1000, le hice los 5 viajes, le dije, bueno hermano, pues págame porque nada más me había dado para la gasolina. Y me dijo, hermano, no tengo dinero, no tengo ahorita dinero, pero espérame, te lo voy a pagar. Se ha pasado 3 meses y no ha pagado, no me pagó. ¿Y qué hiciste entonces? No, pues dije, ¿sabes qué, hermano? Te perdono, olvídate de la deuda. El Señor te va a recompensar, el Señor te va a recompensar, fue lo que le respondió el hermano. Perdóname, tienes razón, te fallé. Está bien, olvídame. A partir de ahí, dice, ya nos llevamos bien el hermano. En alguien cupo la mansedumbre. Ahora, yo sé tal vez que estás pensando, mira, él me ofendió a mí, ella me ofendió a mí. Sentido común, ella me ofendió a mí, ¿qué? Ella viene a pedirme perdón, ¿cierto? Ella me tiene que pagar. Sentido común, pero no sentido bíblico. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos mansedumbre, hermanos. Ser mansos es estar dispuestos a sufrir la ofensa sin responder con mal. Ser mansos es estar dispuestos a perdonar sin cortar el habla, sin hacerlo a un lado, sin bloquearlo del Facebook. Ser mansos es seguirlo teniendo en el mismo grupo de WhatsApp, aunque tal vez la persona te ofendió. Eso es ser mansos. Necesitamos mansedumbre. Hermanas, si todavía abordan en alguna ocasión el siglo pasado se hacía eso, si todavía abordan alguna servilleta, pongan eso, por favor. Necesitamos mansedumbre. Esta es la respuesta a los cuestionamientos de Pablo. Los corintios no eran mansos y humildes, había orgullo en sus corazones, así como en cualquiera que tiene una respuesta ofensiva ante la menor ofensa. Ellos no estaban dispuestos a sufrir el agravio. Y Dios dice, si eres defraudado, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a dejarlo. Déjenme terminar con una ilustración hermosa. En 1 Samuel 25. En 1 Samuel 25 tenemos un pasaje precioso. ¿Cómo puedo ser manso? Déjame mostrarte esto. Es hermoso lo que tenemos ahí. Ahí está un pasaje que nos va a dar luz en esto. Hay un matrimonio ahí en Maón, Nabal y Abigail, vecinos de David.
y sus pastores de David habían sido de gran bendición para los pastores de Nabal, habían cuidado de ellos. Y cuando los pastores de Nabal esquilaban el rebaño, David le dijo a sus pastores: vayan para que tal vez les den algo. La Biblia dice que había sido una esquila abundante. Entonces llegan los pastores y Nabal dice: ¿quién es David? Todo el mundo sabía quién era David. Pero dice: ¿no es acaso un esclavo que escapó de su casa, tal vez con algún rebaño? Los pastores de David regresan y David dice en el versículo 13: ciñase cada uno su espada. Y subieron, dice, como 400 hombres. Mira, y no era de guerrero David, no era de guerrero. Entonces, esta ofensa no podía quedarse así. Digo, estamos hablando del rey David, ¿cierto? No cualquiera le habla así a David, ¿están de acuerdo? David iba de camino con sus hombres, un corazón lleno de ira, dispuesto a vengarse. Y puedes imaginar ahí: no, ahora sí me la va a pagar. Aquí le voy a cobrar esta y otras 3 por si acaso, ¿no? Entonces ahí va con el corazón, ¿no? Yo no le voy a hablar, ya no nos vamos a congregar en esa iglesia, ya no lo vamos a quitar del Facebook, le vamos a quitar el WhatsApp. No, a ver, me va a conocer de quién soy. Entonces va en el camino David, dispuesto a esto, y ahí en el versículo 21, solo déjame darte un poco de ahí, David dice: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. ¿Ves eso? Entonces cuando Abigail lo sabe, ella entonces toma algunas de las cosas y sale allá al encuentro de David, y estaba pensando en salvar la vida de su esposo. Y es verdad, era Nabal, y Nabal tiene un significado terrible porque significa insensato o necio, pero bueno, es el único esposo que tiene, entonces tienes que hacer eso, ¿no? Y en el versículo, adelante en el versículo 24, 25, está yendo hacia allá, pero déjame llevarte hasta el versículo 33, porque ahí está el momento clave. Este es el momento ante el microscopio de Dios, y pon mucha atención ahí porque aquí tenemos sabiduría pura. En el versículo 33 dice: y bendito sea, en el versículo 32, cuando Abigail llegó ahí con David y clamó por misericordia, dice David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy ir a derramar sangre y a vengarme por mi mano propia. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Encontraste la clave? Escucha el consejo. Ahí está la clave de la mansedumbre. No, pero es que el hermano me hizo... Perdónalo. No, pero es que tú no sabes. A ti no te lo hizo. Escucha. Dios no nos está hablando esto porque ya seamos mansos. Nos está hablando porque continuamente somos lo contrario. Queremos pelear. Queremos luchar. Dios nos está diciendo lo que debemos hacer cuando somos ofendidos. Escucha el consejo, atiende la voz de Dios a través de su palabra y a través de otros que somos hijos. El corazón contencioso querrá venganza, fuego del cielo que caiga sobre sus cabezas, sangre del enemigo, sed de venganza. El corazón manso. No paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis a vosotros mismos, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No significa que no puedas ir ante un tribunal bajo ninguna circunstancia. En algunas ocasiones, aún los delitos por ley se tienen que resolver en un tribunal, pero sí está diciendo que cuando la motivación es la venganza, no debes demandar a nadie. Y esto incluye incrédulos. Escucha,
Esto incluye incrédulos. Cuando la motivación es la venganza, cuida tu corazón. Ten cuidado de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Sabes lo que dice el Señor? Dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sabes qué está diciendo? Mira, yo voy a dejar, yo voy a dejar, déjame. Un día vamos caminando, vamos sobre la carretera, la calle, vamos manejando, llega alguien atrás, pega, ¿no? Volteo, después de ahí un volteo, una señora ya grande, está en el volante, está temblando, y me bajo, me dice, perdón, es que en lugar de oprimir el freno apreté el acelerador. Ok, está bien, todo bien, sí. Llamo al seguro, y el seguro dice, a partir de este momento, no se preocupe, nosotros nos hacemos cargo de todas las reparaciones, de todo lo que necesite médicamente, todo lo que su auto requiera, no se preocupe. A partir de este momento, la situación legal, la situación médica, la situación mecánica está en nuestras manos. No se preocupe. Es lo que Dios dice. No te preocupes. Esta situación está en mi mano. Yo me encargo. No tomes venganza. Yo lo pagaré. Yo me encargo, dice Dios. Entonces, dejas todo en manos de Dios. Todo en manos de Dios. La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Si actúas con dureza, sin perdón, sin misericordia, entonces Mateo 6, versículos 14 y 15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si perdonas y dejas las cosas en manos de Dios y te reconcilias con tu adversario, entonces tienes de tu parte a Dios. Dios hará justicia, Dios te recompensará y mostrarás entonces un corazón como el de Cristo, manso y humilde. ¿Quieres tener esa clase de corazón? Reconcíliate con quienes tienes conflictos. Perdona, pide perdón, escucha el consejo, serás sabio. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra y gracias por la bendición que nos das de ser expuestos en nuestros corazones a ello. Te alabamos, Señor. Gracias porque nos llamas a esa mansedumbre que tanto necesitamos. Perdónanos, Padre, porque continuamente no somos así. Luchamos, tenemos conflictos y en este momento, Padre, te pedimos perdón por los conflictos que tenemos con otros hermanos y nos comprometemos a resolverlos, nos comprometemos a hablar con ellos, a pedir perdón, a perdonar y a estar dispuestos también a perder, a sufrir el agravio. Padre, danos tu gracia para ser la iglesia que debemos ser, no solo en cuanto a el conocimiento, no solamente en cuanto a la doctrina en su letra, sino en el corazón, en la mansedumbre que te honra y te glorifica, como lo hizo Cristo, nuestro Salvador. Padre, gracias por este tiempo de adoración de tu iglesia, por nuestras visitas. Te pedimos bendigas a nuestros hermanos que nos han visitado hoy. Te suplicamos les lleves con bien y también una bendición a través de tu palabra para ellos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que hoy no estuvieron, particularmente los enfermos, para que les fortalezcas. Te suplicamos, Señor, por aquellos que estando aquí también padecen en la carne las aflicciones. Te pedimos, Señor, tu gracia. Y te damos gracias por todo este tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre. Te pedimos nos lleves con bien y en el resto de la semana podamos ser embajadores de tu nombre, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.